Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches, profesor. Bien, bien. Qué bueno, me alegra, Juan. ¿Y quién más está por acá? Bueno, bueno, les comento lo siguiente. Eh, no sé qué pasó este fin de semana. No sé si a ustedes les pasó que no teníamos acceso al correo electrónico, no estaban funcionando las plataformas. Academusoft no sé qué tenía. Eh, es más, creo que no soy el único que no ha acabado de publicar sus notas, aunque ya las tengo todas listas. Esas notas las pueden ver mañana en la mañana, que ya quedan publicadas para que pues puedan ver la evolución de sus materias en plataforma. Entonces, como para que estén tranquilos por ese lado. ¿Listo? Profe, una pregunta. Es Dime. que yo tuve un problema ahí con el. Yo llegué como a las 2 de la tarde y no lo pude presentar. Yo por ahí le escribí un mensajito, pero pues no tenía ya habilitada. Sé que estaba hasta la 1 y no lo pude presentar. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Uy, hermano. Grave, grave. Espéreme a ver. Toca que lo presentes ya, viejo. Sí, te lo voy a Sí, habilitar. no, pues sí, sí, claro, profe. Si me lo habilita de una vez. También está fácil, hermano. O sea, Sí, sí, no, yo sé, profe, que yo lo voy y lo presento en un momentico. Pero listo. no, yo llegué, yo le envié el mensajito, yo, profe, ¿cómo me puede ayudar? Pero No, no, pero no, no, no sí, es alcancé. que yo hoy nosotros, digamos que como Mm, tutores, no teníamos correo. Yo no sé qué fue lo sí, que pasó, no tengo ni mm, idea. Desde esta mañana, tipo 7 de la mañana, solicité eso a tecnología. Pensé que era solo sí, yo, pero no, éramos todos los tutores. Entonces, permíteme. sí, Juan, ¿cierto? ¿Así se pronuncia tu nombre? ¿Cómo? sí, sí, señor. Bueno, Ok, listo. Listo, viejo. Entonces, porfa, prueba si puedes, si tienes acceso. listo, ya voy para allá. No, profe, dice, no, no, voy a volver a salir a volver a entrar a ver. Dale, dale, sí, a ver, porque ya debería estar funcionando. No, no se deja. Voy a volver a salir de la plataforma a ver. Cierro sesión y vuelvo y entro. Qué vaina. No, nada. ¿Nada? Uy, ¿Qué Michi, será? No. espérame a ver. Ay, qué bola, estaba activando el de otra materia, hermano. Ay, Dios. Ya el cansancio de la noche. No, Sí. qué vaina, hermano. Qué... Exacto.
Listo, mi hermano. Ahora sí, dale, a ver. Ahora sí, profe, ya está habilitado. Uy, Gracias. hermano. Dale de una y De ahorita una vuelvo vez a voy a... clase. Sí, Claro que sí, sí, señor. Ahí voy listo. poniendo cuidado también. Ok, bueno, qué chévere. Listo. Bueno, gracias. Dale, bien. Bueno, entonces, pues nada, hoy quiero traerles un análisis de una declaración de renta. Como, bueno, digamos que estos análisis de declaración de renta, y lo voy a hacer específicamente, es un ejercicio que, digamos que me he propuesto hacer cada año, analizando las declaraciones de renta de un grupo de personas muy particulares, que son los políticos. Políticos que apenas hasta el año pasado empezaron a hacer públicas sus declaraciones de renta y el objetivo, pues, digamos que es el de eh, poder evidenciar qué tanta información es la que ellos muestran, qué es lo que en realidad están pagando, qué es lo que están declarando, aunque pues digamos que aquí no sobra hacer énfasis en que pues solamente lo que nos publican es el formato de declaración de renta, eso no viene con anexos ni nada de eso, simplemente es el formato de la declaración y pare de contar, pero pues, algo es algo, ¿no? Por lo pronto, pues ahí nos vamos a poder dar de cuenta qué es lo que están declarando. Y he seleccionado dos personas, dos amigos de ustedes, su amigo Álvaro Uribe y su amigo Gustavo Bolívar. Entonces, esto va a ser la presentación del día de hoy. Quise traer este caso precisamente pues para eh, mostrarles a ustedes y más o menos explicarles cómo se hace ese tipo de análisis a nivel de este tipo de tributos, lo que tiene que ver con la declaración de renta. ¿Listo? Entonces, no sé si me confirman si están viendo la presentación, porfa. Hola, profe, sí, se está viendo perfecto. Ah, Luis, hermano, no me había dado cuenta que estabas por acá. Qué bueno. Entonces, bueno, vamos a hacer este análisis. Eso sí, terminamos antes, los dejo libres. Eh, digamos que apenas el año pasado, esa fue la primera vez que se hicieron públicas las declaraciones de renta digamos que fue de congresistas y de altos funcionarios del Estado, ¿ok? Aquí, pues digamos que hay que aclarar varias cositas. La primera, y fue con la que arranqué la sesión, y es que la declaración de renta no es suficiente, el solo formulario no es suficiente para sacar conclusiones sobre la situación financiera o tributaria de una persona. Eh, También hay que aclarar que el sistema tributario colombiano es inequitativo, eso yo creo que no es una novedad para ninguno de nosotros. ¿Por qué es inequitativo? Porque no siempre el que más gana es el que más paga, ¿ok? Entonces ahí ya empezamos mal, ¿sí? Y otra aclaración que hay que hacer es que el impuesto de renta no se paga sobre el capital o sobre el patrimonio, sino sobre la renta, ¿ok? Porque es que a veces confundimos ese tipo de cosas, pero de todas formas lo vamos a analizar desde varias aristas. Digamos que el hecho de publicar las declaraciones de renta de los funcionarios públicos, eh, eso es normal desde hace más de medio siglo, pero en democracias consolidadas, ¿sí? Ahora, para Colombia fue necesario crear una ley, la ley 2013 de diciembre de 2019, para que esa información financiera básica de nuestros dirigentes por fin quedara sujeta al escrutinio público, para que por fin nosotros la pudiéramos accesar, pudiéramos analizar eso y pues poder sacar nuestras propias conclusiones. Ahora, digamos que la publicación de estos documentos el año pasado generaron todo tipo de comentarios, todo tipo de especulaciones, hubo descalificaciones también, que fulano sí pagó, que fulano no pagó, que si es el renglón 103 o el renglón 104, en fin, muchos contadores entraron al debate más con el ánimo de aclarar la lógica de los números y la existencia de saldos a favor o saldos en contra, mientras que algunos políticos acusaron a los analistas de no saber leer una declaración de renta. Pues bien,
En esta sesión nos vamos a ocupar de cómo leer la declaración de renta de una persona natural en Colombia en contraste con otros países donde el proceso es muy simple. Aquí es común encomendar la elaboración de este documento a un contador profesional que conozca esas, llamémoslo, sutilezas, que conozca los recursos y las famosas escapatorias del complicado y muchas veces reformado estatuto tributario. Entonces, en ese orden de ideas, hay que entrar a analizar lo siguiente. En primera instancia, ay, perdón, en primera instancia, este es el formato que, que se publicaba. Entonces era una publicación, ay, perdón, esto aquí ya aparece. Entonces sale una publicación proactiva, declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de intereses. O sea, no solamente era la declaración de renta, sino mostrar quiénes eran los integrantes de su familia para que de esta forma pues quede en evidencia algún conflicto de intereses que pueda surgir en algún proceso de estas personas. Entonces, pues aquí aparece la descripción del congresista, su número de identificación, dónde nació, en dónde vive, a qué se dedica. Entonces, senador de la República, cargo, función que cumple, senador, lugar de sede en Bogotá, en donde lo desempeña en el Capitolio. Tipo de sujeto obligado, de acuerdo con el artículo 2 de la ley 2013 de 2019, es un servidor público electo mediante voto popular y viene una aclaración que dice, bueno, básicamente la declaración juramentada de bienes y rentas, y en donde dice que declaro en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 122, inciso 3 de la Constitución Política de Colombia y en lo consagrado en la Ley 2013 de 2019, que los únicos bienes y rentas que poseo a la fecha, en forma personal o por interpuesta persona, son los que relaciono a continuación. Entonces, primero, pues arranca diciendo, mire, yo tengo, estos son mis ingresos. Esto es una casillita ahí del formato. No es necesariamente de la declaración de renta, esto es otro formato. Dice la sección ingresos, bienes y acreencias. Entonces, los ingresos y rentas que obtuvo ese congresista en el último año grabable fueron salarios y demás ingresos laborales, 456.945.000 pesitos. ¿Ok? Y otros ingresos y rentas por valor de 9.349.000, lo cual suma 466.294.000 pesos solo por concepto de salarios. ¿Ok? Y aquí hay que aclarar que mientras su amigo Álvaro Uribe estuvo de senador, pues él básicamente no podía hacer uso de la pensión que le corresponde como presidente de la República, que era solamente salario de congresista. Las cuentas bancarias que posee en Colombia y en el exterior son, hay dos cuentas, una en el Banco Itaú, una cuenta corriente, por valor de 348.607.958, que son recursos procedentes de un crédito bancario, y una cuenta en el Banco JP Morgan, una cuenta corriente en Estados Unidos, por 50.520 dólares. ¿Ok? Eso a nivel de ingresos y bienes y acreencias. Bueno, ¿cuáles son los bienes patrimoniales que tiene? Entonces él aquí apenas describe 2, 4, 6, 8, 10 lotecitos que tiene. Le llaman lotes, ¿sí? Uno, bueno, todos obviamente en Colombia y todos sospechosamente ubicaditos en Córdoba. Ahora, ¿qué me llama la atención de esto? Que él dice que vive en Río Negro, Antioquia. Entonces, la finquita de Río Negro, ¿de quién es? Si no la relación acá, porque aquí debería decir Antioquia, Río Negro, pero como vemos, todo dice es Córdoba, ¿ok? Pero bueno, ahí ya vamos peluqueando cositas. Entonces, eh, la ubicación de estos lotes rurales, como le llaman. Entonces, tres son en Montería y los otros 7 son en San Carlos, Córdoba. Sí, mira, pero ¿qué tiene San Carlos? ¿No? Lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la sesión. Entonces, el primer lote, cuenta con un avalúo de la Secretaría de Hacienda del municipio por valor de 8.595.269.000 pesos. El segundo tiene un avalúo de 96.539.000
El otro lote tiene un avalúo de 128.750.000, otro lote por 6.614.000, otro por 6.614.000, uno por 1.095.000, otro por 88.500.000, otro por 31.150.000, uno por 60.781.000 y otro por 88.195.000. ¿Qué genera de sospecha esto? Y ustedes van a decir, pero este petrista mamerto, miembro del Foro de Sao Paulo que recibe salario de China y de Rusia, pues no, no es que sea eso, pero, pero es que esto genera sospechas. Entonces, yo ya les había comentado en alguna ocasión que algo de ese- yo digo que eso no es un problema, eso es un pecado que estamos cometiendo acá en Colombia. Y es el hecho que el sector rural no esté debidamente actualizada su avalúo catastral. ¿Por qué? Pues básicamente, y de eso digamos que la entidad que se encarga de hacer ese avalúo es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y solamente se ha dedicado a hacer el avalúo en las grandes ciudades, ¿ok? Bueno, en las grandes ciudades queda mal, en el sector urbano, ¿ok? Porque pues digamos que ahí es en donde se concentra la mayor cantidad de personas. Lo otro, pues digamos que dice, bueno, allá no hay tanta gente, pero son las mayores extensiones de terreno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué problema trae ese hecho de no hacer esos avalúos? El primer problema y el más crítico de todos es el que la tierra en el sector rural, por lo general, pues nuestros abuelos, los ancestros que han vivido allá en el campo, pues ellos no han tenido la cultura de registrar la tierra, de ir a una notaría, de decir que esto es mío, que pues de por sí ya hoy en día eso es bien complejo, cómo demuestra uno que eso es de uno, ¿sí? Pero digamos que existirán los mecanismos. Eh, digamos que desde ese punto de vista, pues existe ese gran problema que los campesinos no tienen reconocidas sus tierras. Por eso es que uno dice, pero ¿por qué por qué desplazan a los campesinos? Pues básicamente, primero porque son zonas en donde, pues digamos que hay otros intereses por parte de las delincuencias, temas de narcotráfico, temas que son fértiles para el cultivo de coca, todo este tipo de situaciones pueden llevar a eso. Pero el más grave y el más delicado de todos es para apropiarse de esas tierras. Entonces, ¿qué hacen estos señores? Desplazan a los campesinos por medio de acciones violentas. Las personas obviamente primero priorizan su vida y la de sus familias antes que la tierra o sus bienes materiales, dejan todo tirado, huyen a las grandes ciudades y allá pues empiezan a vivir otro calvario. Es mucho más difícil. Y sobre todo un sector que no conocen y el que no, y el que de por sí no les gusta. Eh, entonces ya digamos que ese solo hecho ya es un acto criminal, ¿sí? Pero aparte de eso, ¿qué hacen? Como son conocedores, estos delincuentes, entre comillas, bueno, son delincuentes, lo que pasa es que hay unos delincuentes más arriba de ellos que los utilizan para que estas personas sean las que desplacen a estos campesinos a sabiendas que esas tierras no están en poder de nadie, es decir, son territorios que, aunque siempre los ha venido trabajando la misma familia, todavía no están legalmente constituidos, entonces se genera esa debilidad y eso hace que, pues obviamente, estas personas puedan apropiarse de esas tierras. Y ellos sí, lo primero que hacen es, no solamente se apropian, sino que las legalizan. Entonces, tienen orquestado todo un mecanismo a nivel notarial en donde, hágame un favor, yo voy a decir que esas tierras son mías y aparte yo las registro, las pongo a mi nombre y después se las vendo a alguno de estos amiguitos. Entonces, ellos sí, muy chéveres, muy ágiles, compran las tierras a precios completamente irrisorios y es ahí en donde nos empezamos a dar cuenta de cómo operan las cosas y el por qué el partido de gobierno no está ni 5 de acuerdo con el punto en donde el tratado de paz o el acuerdo de paz dice que hay que hacerle la restitución de tierras a los campesinos que fueron desplazados de ellas.
Y su argumento no es otro más que el de decir que ellos adquirieron esas tierras de buena fe, se lo adquirieron a un tercero y lo hicieron de buena fe. Entonces, ¿qué? ¿Por qué se las van a quitar a ellos? Pero todos sabemos que eso hace parte de ese andar corrupto de la élite colombiana y que pues definitivamente no trae más que pobreza para este tipo de personas. Ese ha sido uno de los puntos álgidos en el acuerdo de paz, por eso es que ellos quieren, es una de las motivaciones que tienen para hacerlo trizas. Entonces, pues ya ven ustedes por qué estas tierritas, vuelvo y digo, obviamente esta tiene que ser eh, la hacienda, ¿cómo es que se llama la hacienda de Uribe? El ubérrimo. Eso, el ubérrimo. Entonces, pues obviamente por el precio, uno dice, esa tiene que ser porque tiene vale 8.595 millones, ¿sí? Es la más cara de todas estas. Yo me atrevería a decir que de pronto la de Río Negro está por el mismo orden porque esa también es como que grandecita y es como la que más le gusta, ¿no? Imagínense, profe, la de Río Negro está situada a 2 kilómetros del aeropuerto, en la variante, en lo que llaman el Mall Llano Grande. Esa tierra, el avalúo por cuadra de tierra debe estar más o menos en los 2.000 millones de pesos. Si mal no estoy, esa finca vale aproximadamente unos 30.000 millones de pesos. Uy, Esa bien, es qué nada más en tierra. Lo que pasa es que muchas veces se utilizan las contabilidades inteligentes, donde se enmarañan en un poco de sociedades y de cosas que al fin de cuentas son como de papel. Porque pues yo conozco mucho, aquí en Antioquia se habla mucho de Álvaro Uribe, y sobre todo en la forma en que Álvaro Uribe hace plata. Y él lo que muestra aquí en esto, pues lo que usted dice de los lotecitos rurales, eso es una lagaña de mico, como dicen, es un pelito de una pelusa de ombligo, eso no es nada en comparación con las tierras que tiene, por ejemplo, en el Meta y en el cerquita Villavicencio, las tierras productoras de palma, de aceite de palma, que esas sí son inmensidades de tierra. O por ejemplo, las fábricas que tiene cerquita a Puerto Gaitán, unas fábricas de embutidos y de cosas. Esto que muestran aquí, estas tierritas, eso es como la finca de recreo de él, porque es que eso no demuestra en realidad lo que de verdad él tiene. Porque podemos ver, por ejemplo, Álvaro Uribe en estos momentos tiene caballos de 4 y 5 mil millones de pesos. Los caballos donde él coge y se toma un aguardiente o se toma un tinto, que ese caballo trotando ni siquiera lo mueve. Esos son caballos carísimos y todo eso no se relaciona nunca y nunca se va a relacionar en una declaración de renta. imagínese, terrible, hermano. O sea que esto que estamos viendo aquí no es nada. Y otra de las cosas, no, vea, esto de las tierras siempre ha pasado. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos en la Unión Antioquia y en la Ceja Antioquia, que fueron unos de los núcleos paramilitares que hubo hace de 20 años para abajo. Mucha gente sí compró de buena fe, porque es que en la tierra llegó a valer tan poco, que por causas de la violencia y todas estas cosas, la gente estaba tan aburrida que usted le cambiaban una finca por una moto, o le cambiaban una finca inmensa por un lotecito para construir una casa en Medellín. Entonces, mucha gente sí compró y compró muy barato. Y en estos momentos hay unos litigios muy grandes porque mucha gente sí compró de buena fe, otros sí eran netamente malos y iban desplazando a la gente y le compraban su tierra a precio de huevo o si no los mataban y todas esas cosas. Pero otros sí compraron, hombre, está barato, es un negocio. Si a mí me ofrecen una finca en 5 o 6 millones de pesos, pues yo la compro. Pero otros sí fueron desplazando a la gente, matando a la gente, diciéndole a los paramilitares que los alejaran y que los quitaran del camino para poder coger ellos y tener las tierras. Pero otros sí fueron tenedores de buena fe. De buena fe.
estos que fueron tenedores de buena fe ahora están en unos problemas muy bravos, porque es que cuando hay plata de por medio, la gente coge y está reclamando. Y hay muchos que están reclamando y diciendo mentiras. ¿Cierto? Yo conozco más o menos 4 casos de una gente, de unas personas muy honorables en la Unión y en la Ceja, que cogieron y compraron tierras. Y ahora los nietos y los hijos de las personas a que les compraron están haciendo demandas. Y ante la JEP están poniendo esas demandas como desplazados de cuando los papás vendieron simplemente por vender. Y ahí es donde hay unos problemas. Álvaro Uribe sí ha sido más bien malito. Entonces, ese sí dejémoslo de lado. Pero hay gente que sí de verdad son tenedores de buena fe y los están metiendo en unos problemas grandes. Y ahí es donde la JEP está metida en un lío berraco, bravo, porque es que no sé, ¿cómo vamos a diferenciar los que sí fueron tenedores de buena fe, los que fueron compradores de buena fe, y los que cogieron y masacraron y mataron y hicieron las del berraco para coger y sacar al campesino de sus tierras? Entonces, ahí es donde está la diferencia. Y pues yo, como le digo, yo conozco gente que fue compradora de buena fe. Y hay otros que sí, mejor dicho, no se puede dar un peso por ello. Hay que quitarles esas tierras ya. Pero ya. Y los avalúos en Montería están igual, más o menos están en un 20% del valor real. Entonces, imagínense lo que valen esas tierras. Claro, terrible. Aquí para hacer una anotación, profe, también y compañero, digamos en las zonas del Catatumbo, Norte Santander, también compraron un montón de tierras y lo que hizo el gobierno fue, listo, compren las tierras y el gobierno les mandaba a hacer carretera y pues se valorizaban las tierras y así pues hacían el negocio, ¿sí? Entre el gobierno y los terratenientes de allá. ¿Qué tal? Un poquitico parecido a lo de los niños de Uribe. Sí, y usted ve toda esa zona militarizada, toda esa zona la cuida el ejército, las tierras de Uribe, todo eso lo cuida el ejército por allá, por el lado de Tibú, Norte Santander. ¿Qué tal, mi chica? Sí, así pasó acá en Mosquera cuando ellos compraron unos terrenos que no valían nada y ya después los volvieron zona franca, entonces se pegaron la súper valorizada. Exacto, el gobierno les dio los permisos porque no quería dar permisos para zona franca, pero a los hijos cuando compraron los hijos de Uribe esas tierras, ahí sí les dieron el permiso. ¿Qué tal? Pero bueno, ahí vamos aprendiendo cada vez más de esto. Imagínese, profe, aquí entonces en la declaración de renta de Uribe estamos viendo que tiene, ¿cuánto? 10.000 milloncitos de pesos. Ahí como para no dejar, sí, pero viendo una cosa y la otra, ese puede estar muy cerquita de ser un banquero. Tienen unos infiernos de plata que no tienen como quién lo controle, quién lo verifique, nada. Ellos andan muy campantes con sus platicas y haciendo platica diario. Man, pero yo digo, pucha, eso es tanto la sed de poder, ¿no? Es ¿para qué jode tanto? ¿Por qué no se va y disfrutan su plata y ya tiene todo lo que quiere? ¿Para qué sigue sufriendo y metiéndose en problemas? Lo que pasa, profe, es que él no se puede jubilar todavía porque si se jubila, entonces le caen. Si él tiene que mantener el poder todavía. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Eso es lo que hace, manejar la justicia. Entonces, él maneja el poder, entonces no lo pueden tocar todavía. Si él se jubila, pues le van a caer con todo. Vea, pues, qué buen dato ese. No, y la otra cosa, profe, es que por ahí decían que uno de los placeres de la vida era el poder. Y el otro placer que complementaba la vida era la plata. Y Uribe es un poder con plata. Entonces, mejor dicho, es el acabose. Qué lío, hermano. No, friegue. O sea que vamos a tener a ese tipo todavía por ahí. Pero bueno, sigamos en lo de No, nosotros. ya se está viendo algo traqueado. Ya él ya se está viendo. Sí. Sí, ya tiene como esos, cuando un anciano empieza como a palpitar, sí, ya se le ve como los rasgos de vejez. Sí.
Yo no creo que dure mucho. Sí. Bueno, aunque eso yo ya no confío. Eso después de que vi un documental de lo que le pasó a Hitler, dije, nah, esos desgraciados nunca se van a morir. Pero ahí sí, qué pena, profe, porque Sí, ahí, dale, ahí dale. hay una referencia que en todas, ahorita estamos viviendo una crisis y en épocas de crisis siempre salen los salvadores a decir, mire, yo les voy a arreglar, pero eso tampoco es así. Esa es la historia de Hitler. Alemania estaba en una crisis profunda, sí, y salió el Salvador, el Mesías, a arreglarlo todo y realmente no fue así. Entonces, en eso también podemos llegar a caer en una crisis incluso mayor. Alguien que venga y nos prometa esta vía y la otra y que todo es subsidiado y que todo. Entonces, cada extremo es malo, ¿no? Sí, eso sí, completamente de acuerdo. No hay nada peor que un político populista que venga a vendernos sueños de humo y que de pronto caigamos en ese tipo de cosas. Por eso es que nos toca, hombre, y yo siempre les mando el mismo mensaje, pucha, no hay que tragar entero, hay que documentarnos y mirar bien por la persona que vamos a poner allá, porque nos puede salir el tiro por la culata, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo siempre les digo lo mismo, a mí me da pena porque ustedes van a decir, "Ey, y esto que digo, esto es puro, esto es pensamiento autónomo, esto aquí no tiene que ver nada la universidad ni nada de eso, esto lo digo yo, pues, por lo que he estudiado, pero digamos que respeto mucho las posiciones de las personas y digamos que trato en la medida de lo posible eh, digamos que yo no es que sea de izquierda ni de derecha. eh, yo lo que sí soy completamente es un antiuribista que, que se sepa, ¿no? Claro, Porque, profe, es porque que he es visto, un pensamiento crítico que tiene cada persona. sí, entonces, sí, digamos que eso sí trato de hacerlo ver, pero más con el objetivo de que debatamos o que miremos otros puntos de vista. Lo que acaba de decir Luis, diciéndome, mire, pero sí, en realidad sí hay gente, hay verdaderos compradores de buena fe de esas tierras, de gente desplazada, que pues lo que hicieron fue aprovechar una oportunidad de negocio y ahorita están metidos en ese problema, ¿sí? Pero desafortunadamente yo quisiera es que le quitaran la tierra a los Laporí, a los Uribe, a estas gente, a estas personas que en realidad sí han hecho daño, ¿sí? Pero bueno, digamos que eso aquí falta mucho tiempo para que eso llegue a pasar. Pero pues nada, ahí sí lo que quiero decirles es que mi posición no es que yo sea un petrista, ni mucho menos a mí. Si algo detesto de un político es lo populista que pueda llegar a ser, y Petro en muchas cosas raya con eso. Entonces, pues no soy de esa tendencia. Molesto con el tema de petrista, mamerto, miembro del Foro de Sao Paulo, pero porque, porque así nos dicen a todos los que pensamos diferente del partido de gobierno. Pero no es más, créame que no hay nada oculto ahí detrás de eso. Bueno, dime, dime, Juan. No, señor, que pues sí, la verdad el populismo toca verificar bien, mirar bien las propuestas que sean razonables y que pues a quien coloquen allá pues sea la correcta persona para luego no estar marchando. Sí, Sí, exacto, porque es que ese es el problema, ¿no? Uno busca, o sea, ¿cómo más el pueblo puede ejercer control político? De qué otra manera si no es marchando, si no es protestando, si no es manifestándose mediante este tipo de acciones? sí, buen voto. Exacto, sí, Hombre, eso pero es que hay un lío muy berraco ahí porque es que todos estos son tan mentirosos y saben decir tan bien dichas las mentiras que uno les cree. ¿A quién le creemos, por Dios? sí, pero digamos que ahí lo que nos toca es mirar los mecanismos bajo los cuales podemos ejercer control político para este tipo de personas, ¿sí? Por ejemplo, un Claudia López, acá en Bogotá, una señora que vendió sueños de humo y muchos le compraron la idea cuando en verdad, pues ahorita, bueno, uno dirá, no, es que la pandemia y no le han dejado hacer nada. Pues sí, pero pues
ya empezó a sacar sus dientes, empezó a actuar de otra manera. Entonces, uno lo que tiene que mirar es, bueno, ok, más que ir a elegir a alguien, bueno, ¿cómo los podemos evaluar? ¿Cómo podemos decir si este es bueno o es malo y mediante qué mecanismo lo vamos a sacar? Porque siempre que elegimos a alguien al mes, ya empezamos, bueno, ahora colectar firmas para subirlo. Exacto. Dime. Sí. No, profe, colocarle como en ciertas circunstancias como una especie de cláusula de salida, como se hace en los contratos. Una cláusula de salida no cumplió, va saliendo. Exactamente, es que hay cosas de esas son las que deberíamos como pueblo exigir para que esta gente no llegue a coger el gobierno por, para su propio gusto, para su satisfacción, porque pues, eso lo vemos en todos los estamentos. Es imposible. ¿Qué control político le van a ejercer si tienen la Procuraduría, si tienen la Contraloría y tienen la Fiscalía? ¿Ah? Y creo que la Defensoría del Pueblo está también por ese mismo corte. Entonces, no hay contrapeso. Dime. Claro, tiene todo el poder amarrado. Lo que le digo, profe, Uribe tiene todo el poder y pues por eso tampoco se puede retirar. Porque él necesita tener todo controlado para que así mismo no lo auditen. Qué vaina, hermano, terrible. Lo que estaba leyendo también, profe, es que, vea, a Uribe pudo haber cometido todos los delitos que quiera en la parte fiscal, ¿cierto? Él puede tener su plata escondida, puede tener todas esas cosas. A él por esa parte ya no lo van a buscar porque es que la mayoría de los delitos fiscales ya precluyeron. Ya eso precluyen. Entonces, a él, ¿por qué lo tienen que coger? A él únicamente lo pueden coger es por delitos de lesa humanidad, por asesinatos, por desplazamiento, por desaparición, por de pronto falsos positivos, por convicciones de masacres, de todas estas cosas. Eso es lo único que lo puede llevar a la cárcel. De resto pueden decir lo que quieran, pero la mayoría de los delitos que se le indignan a él ya precluyeron. Entonces, ahí vamos a tener que coger a ver si él se jubila, porque es que ya con esta fiscalía, con los abogados, que es que es muy distinto tener un abogado de 10 o 20 millones de pesos a tener abogados que cobran 1.500, 2.000 millones de pesos por defender un año. Exacto. Y que son 5 o 6 abogados. Y que es un buffet entero de abogados defendiéndolo y viendo por dónde se sale. Sí, terrible. Bueno, esa es nuestra justicia. Triste, pero es lo que tenemos por ahora. Bueno, entonces seguimos viendo ahora las acreencias, lo que debe. ¿Listo? Entonces tiene un crédito hipotecario con el Banco Itaú por 1.365 millones, un crédito hipotecario con Banco Colpatria por 928, otro crédito, bueno, tres créditos hipotecarios con Banco Colpatria, uno de 928, uno de 931 y otro de 598 millones de pesos. Estas son las deudas que arroja el dato el formato que publicaron por medio digamos que por cumpliendo ese deber que le mandaba la ley en el año 2019. A nivel bueno, hay otro, aparte de ese formulario, se denomina de participación en juntas, consejos, corporaciones, sociedades y asociaciones. Pues aquí no relaciona nada. Según eso, pues él no hace parte de ninguna junta directiva, de ningún consejo, de ninguna sociedad, nada de eso. Únicamente se dedica bueno, en esa época al Senado de la República. Declaración de las actividades económicas de carácter privado, no tiene ninguna de carácter privado, por lo menos no la relaciona acá. Conflictos de intereses, entonces dice el formulario, la siguiente información la registro en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2013 de 2019 y conforme a lo señalado en el artículo 40 de la Ley 734 de 2002 y 11 de la Ley 1437 de 2011. Entonces aquí comienza a relacionar su familia, entonces, empezando por su esposa. En la actualidad tiene una sociedad conyugal o de hecho vigente con ella. Y luego viene la información de parientes,
por grado de consanguinidad, afinidad y primero civil. Entonces, a nivel de parentesco, relaciona a sus dos hijos, a sus nueras y a sus hermanos. Aquí están las otras bellezas. Los sobrinos, el tío y el cuñado. Esta es la familia que él relaciona con un mayor grado de parentesco. ¿Ok? Participación en gremios, sindicatos, grupos sociales o económicos, o de pronto que tenga algún tipo de participación en organizaciones con ánimo y sin ánimo de lucro, pues no reporta ninguna. Otras inversiones, ninguna. No tiene nada más fuera de lo que relaciona ahí. Donaciones que representaron reducciones en la declaración de renta, ninguna. ¿Mm? Descripción del potencial conflicto de intereses. Entonces, él indica aquí cuáles son las actividades que él y su familia ejercen, la relación con actividades económicas en los sectores de la ganadería y actividades de los hijos, residuos industriales y propiedad raíz. Aquí es en donde uno se da cuenta que el reciclaje deja mucho dinero. Pero bueno. Entonces, ¿qué hay en una declaración de renta, básicamente? Pues digamos que existe la información sobre el patrimonio de la persona. Bueno, aquí digamos que lo que tenemos que hacer es decir que ese formulario, el formulario 210 de la declaración de renta y complementarios de personas naturales, se compone de 4 partes. La primera de ellas es la información sobre el patrimonio de la persona. La segunda, la información sobre sus ingresos y deducciones. La tercera, la liquidación del impuesto de renta. Y la cuarta, la forma de pago de ese impuesto. ¿Ok? Eso es básicamente lo que nos dice ese formulario. Luego, este es el formato de la declaración de renta. El formulario, este tipo de formulario, el 210, básicamente lo que hace es que resume información que se desglosa en anexos detallados, los cuales, eso sí, no son de conocimiento público, los anexos se quedan guardaditos. Y digamos que para efectos de ilustración, pues vamos a tomar las declaraciones de Álvaro Uribe y de Gustavo Bolívar. ¿Listo? Para mirar la diferencia entre el uno y el otro. Y aquí, digamos que la primera gran diferencia que salta a la vista es que la declaración de Álvaro Uribe Vélez salió por 0 pesos. Y la declaración de Gustavo Bolívar salió por 1.527.971.000 pesos. ¿Ok? Y uno dirá, pero en ese orden de ideas, entonces, tiene más plata Gustavo Bolívar, ¿no? Porque pues todo eso que le tocó pagar, y en cambio Alvarito no pagó nada. Entonces ahí hay que empezar a mirar esto ya como con más detenimiento. Perdón. Entonces, digamos que ya tenemos que arrancar por decir que en las rentas de capital, el senador Álvaro Uribe, esas rentas de capital, digamos que esas declaraciones se dividen como en cajoncitos, ¿no? Entonces hay un primer cajón que se denomina rentas de capital y vamos a mirarlo. Perdón, sí, falta agua. Entonces vamos a examinar primero ese cajón de las rentas de capital de ambos senadores. ¿Listo? Eh, y digamos que aquí lo primero que se nota es que Álvaro Uribe indica no tener actividad distinta de la congresista, es decir, que de su gran riqueza en tierras no deriva ningún ingreso a declarar. ¿Ok? Aquí dice ingresos brutos, rentas de capital, 30.000 pesos. ¿Qué es eso? Ingresos no constitutivos de renta, 17.000 pesos. O sea que de esas rentas de capital, de esos 30.000, solamente va a ser parte 13.000 de la renta líquida. ¿Ah? Y por el otro lado, Gustavo Bolívar tiene unos ingresos brutos de rentas de capital de 4.078.262.000 pesos. Tiene unos costos y gastos procedentes que ascienden a 1.423 millones. La resta de estos dos da la renta líquida de 2.654 millones 734 mil pesos. Tiene unas rentas exentas de 407 millones y eso le da entonces una renta líquida ordinaria del ejercicio de 2.654 millones 734 mil pesos. Ahora,
Aquí, además de estas sumas y restas, pues la declaración dice ciertas cosas sobre la actividad económica de la persona, es decir, sobre sus propiedades, sobre sus ingresos, ¿sí? Sobre el carácter de su patrimonio y sobre el uso de este patrimonio para generar rentas o ingresos. Y pues uno esperaría que el patrimonio, pues Profe, sea, dime Luis. profe, te hago una pregunta. Pero entonces Álvaro Uribe no movió absolutamente nada por bancos fuera de lo, no tiene ahorro, no tiene nada que evidencie fuera de del salario del congresista. Porque No, es que si él se dedica a la ganadería, él se dedica a muchos negocios y no lo van a aventar los bancos. Pues es que, en primer lugar, para responder por esas hipotecas de como de 3, 4 mil millones de pesos, tendría que estar generando algún ingreso fuera de es- lo fuera de lo del el salario de congresista. exacto. Entonces, es que digamos que esas son las inquietudes que empiezan a salir y me parece muy bien, Luis, que empieces a detectar ese tipo de cositas, porque es netamente absurdo que usted como, bueno, que este señor, con todo lo que demuestra acá, que con estas tierras, que obviamente demuestra un buen patrimonio, pero digamos que aquí lo que estamos entrando a evaluar ahorita es básicamente la declaración de renta, que pues ahí no estamos haciendo mucho con el patrimonio, aunque uno sí toma ese patrimonio para poder calcular esa renta líquida y poder empezar a deducir cositas. Aquí desafortunadamente, nada, y digamos que en tema de efectivo, él tiene su salario y demás ingresos laborales ascienden a 457 millones y tiene otros ingresos de 9 millones, únicamente eso fue todo lo que tuvo, o sea, en total de ingresos que tuvo en ese último año fueron 466 millones 294 mil pesos. Tiene una cuentica de ahorros de 348 millones, una cuenta corriente, perdón, de 348 millones que necesaria, o sea, es un dinero que está en su cuenta, pero procede de un crédito bancario, ¿sí? Y tiene sí una cuenta corriente en el JP Morgan en Estados Unidos por $50,520. Ese es todo el efectivo que él tiene. Las propiedades que tiene son estas. Y pues aquí ya empezamos a desglosar. Bueno, estas son las obligaciones que tiene. 2.000, sí, casi 3.000 millones de pesos tiene en deudas. Pero pues obviamente están respaldadas con este patrimonio y pues que la gente sabe qué es lo que en realidad tiene, ¿no? Entonces, pues digamos que con base en eso, los mismos bancos son cómplices en este tipo de situaciones. Entonces, vemos la diferencia entre lo que, lo que le producen las tierras a don Álvaro, 30.000 pesos, de esos 17.000 no son constitutivos de renta, entonces solamente estamos hablando de 13.000 pesos, esto no está en miles de millones, estos son 13.000 pesos rasos, ¿ok? Y lo que hace Gustavo Bolívar, ¿ok? Entonces aquí renta líquida cedular de capital de Álvaro Uribe, 13.000 contra la renta líquida cedular de Gustavo Bolívar de 2.654 millones de pesos. Entonces, pues sí, uno esperaría que ese patrimonio que tiene aquí reflejado produzca, ¿sí o no? Es lo mínimo que uno esperaría, que ese patrimonio, eh, digamos que ese patrimonio sea la fuente de ingresos, por lo menos, ¿sí? Que las personas se dediquen a producir con base en ese patrimonio y obviamente que con esos ingresos pues pueda pagar sus gastos de consumo, inviertan para tener más riqueza y obviamente en la medida en que tienen más riqueza pues que pague más impuestos. Pero aquí no ese es el caso, ¿ok? Entonces, con él no se ve ese tema. A diferencia de lo de Gustavo Bolívar, que pues sí está declarando lo que tiene, porque pues Gustavo Bolívar tiene otras empresas, ¿ok? Pero ya vamos a entrar en detalle de esa parte. Entonces, ¿qué es y cómo se cobra? Bueno, ¿qué es y cómo se valora el patrimonio? Pues digamos que el patrimonio es el total de activos que posee una persona, es decir, es la suma del valor de las fincas, del valor de los lotes, de las construcciones, de la maquinaria y equipo, de los semovientes, que debe tener muchos, de los ahorros financieros, de los títulos de inversión que tiene, de la
reserva acumulada de pensiones voluntarias, de cesantías, acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos que Álvaro Uribe tiene en su cajita de patrimonio, pues muestra que su patrimonio bruto es de 12.351.981.000 pesos y refleja unas deudas que veíamos ahorita del orden de los 3.000 millones, exactamente 2.937 millones. Básicamente le queda un patrimonio líquido de 9.414.915.000 pesos. ¿Qué tiene Gustavo Bolívar? Tiene un patrimonio bruto de 5.486 millones y tiene unas obligaciones de 1.757 millones y le queda obviamente un patrimonio líquido de 3.728, es decir, la tercera parte del patrimonio de Álvaro Uribe, de lo que declara, ¿no? Entonces, pues uno dirá, bueno, pues en este orden de ideas, pues este señor tiene que pagar más, ¿no? Porque es que tiene más. Y aquí digamos que el patrimonio bruto, este primer renglón, ese patrimonio bruto es el valor fiscal de estos activos expresado en función del avalúo catastral de bienes inmuebles, el valor histórico de la maquinaria, los saldos de activos financieros, el valor de las acciones en la bolsa a 31 de diciembre del respectivo año y así para otros bienes. Y el patrimonio líquido pues se obtiene de restarle al patrimonio bruto las deudas y eso nos da ese patrimonio líquido, ¿ok? Digamos que el valor fiscal siempre va a ser objeto de discusión, sobre todo en activos inmobiliarios donde hay contrastes marcados en el valor catastral entre ciudades modernas como Bogotá y Medellín, disparejas como Barranquilla, ¿sí? Y desactualizadas como el resto del país, especialmente en el área rural. La desactualización se expresa en vigencias del valor fiscal superior a 7 años, en algunos casos por encima de 20 años, y las brechas consiguientes pues con relación al valor comercial. Técnicamente, se espera que el valor fiscal o que el valor catastral pues, equivalga al menos al 60% del valor comercial, pero con esa desactualización, ese valor puede ser apenas del 10, por mucho del 20% del precio real. De aquí la urgencia del catastro multipropósito. Digamos que aquí el senador Uribe, pues ya lo veíamos, pues declaró aquí estos 12.300, estas deuditas, entonces le queda un saldo, un patrimonio líquido de 9.414 millones. Pues básicamente, viendo y remontándonos a los predios que él declara, acá en este slide, estos predios que él declara, obviamente, pues Montería y San Carlos, que es en donde tiene el grueso de sus tierras, bueno, donde tiene las únicas tierras que él dice, porque eso es lo que está declarando. Entonces, Montería y San Carlos, pues básicamente son áreas catastralmente desactualizadas. Y si el Instituto Geográfico Agustín Codaxi hiciera su tarea como la debería hacer, seguramente el valor fiscal sería mucho más alto. Siendo cauto, diría que el patrimonio bruto de Álvaro Uribe debería estar por el orden de los 36.000 millones y eso dejaría, digamos, que su patrimonio líquido, restándole los 3.000 milloncitos de deuda que tiene, sería un patrimonio líquido de 33.000 millones de pesos. Profe, imagínese que estaba averiguando el precio del metro cuadrado en Llano Grande y está a 320.000 pesos el metro sin construir. El metro, 320.000 pesos el precio en lote. Sí. Y de 889.000 pesos el metro construido. Entonces, imagínense cuánto vale esa casa que tiene él. Él tiene más o menos 15 hectáreas en Llano Grande. Y es pues en la finca que no sé por qué nos la relacionan ahí. Imagínense cuánto vale esa finca. Sí, terrible. ¿Ah? Pero vea, no es de él, seguramente. Debe ser, ¿será que la tiene a nombre de la esposa? A la esposa, quién sabe, porque es que yo creo que ni siquiera la esposa la relaciona. ¿Eso lo hicieron ellos? Qué vaina. Pues digamos que aquí dentro de los conflictos de interés, aquí la relaciona a ella. Y argumenta que todavía tiene una sociedad conyugal con ella. Entonces, quién sabe cómo pues sí, pero esa finca dentro de la sociedad conyugal, él la adquirió para propiedad de él.
Y si mal no estoy, uno también tiene que relacionar las propiedades que están en la sociedad conyugal o no. Sí, sí, claro, ahí estaría. Entonces, ahí hay una cosita también que no, como que no cuadra. Que no cuadra, ¿sí o no? Pero bueno, sigamos analizando esta vaina a ver hasta dónde nos lleva, hermano. Pues estábamos aquí, ¿no? Mirando a Gustavo Bolívar, pues sí, el hombre tiene este patrimonio bruto, sus deudas y su patrimonio líquido. Obviamente, pues Gustavo Bolívar, este tipo es, digamos que, dedicado a temas de economía naranja. Entonces él hace guiones, por ahí hizo novelas, cosas de esas. Entonces, digamos que tiene empresas que se dedican a ese tema. Por eso relaciona este tipo de patrimonio con esas obligaciones y quedándole un patrimonio líquido apenas de 3.729 millones de pesos. ¿Ok? Ahora, digamos que este patrimonio de Gustavo Bolívar está compuesto por una casa, un apartamento y un yate que tiene en Miami, un apartamento que tiene en Bogotá y 5 predios urbanos en Girardot, en donde tiene una inversión hotelera. Tiene también acciones en 4 sociedades de economía naranja. Tiene cuentas financieras tanto en Colombia como en Estados Unidos. Y las deudas corresponden a 3 bancos, el Banco of America, el BBVA y el Banco de Bogotá. Y a personas particulares también les tiene unas deuditas por ahí, lo que le deja ese patrimonio, 3.729 millones de pesos. Eh, Podemos decir que frente a las propiedades que Gustavo Bolívar tiene, pues el catastro de Miami no es jurisdicción colombiana, entonces pues ahí no hay nada que hacer. El de Bogotá es el más actualizado y existe desactualización urbana en los predios que él tiene en Girardot. ¿Ok? Si el Instituto Geográfico, al igual que lo que hicimos, dijimos que si el Instituto Geográfico hiciera la tarea de actualización, los predios de Álvaro Uribe estarían más o menos en 36.000 millones. Bueno, el patrimonio bruto estaría rondando los 36.000 millones, es decir, 3 veces este patrimonio, y le dejaría un patrimonio líquido de 33.000 millones de pesos. Si para Gustavo Bolívar el Instituto Geográfico Agustín Codaxi hiciera también la tareita con los bienes que tiene él en Girardot, pues diríamos que podría llegar a aumentarse en unos 1.000 millones de pesos su patrimonio bruto, por ahí llegaría a unos 6.500 millones de pesos, y restándole esas obligaciones, pues quedaría como con un patrimonio líquido de unos 4.800 millones de pesos. Entonces, pues sigue siendo todavía mucho más grande el de Álvaro Uribe. ¿Ok? Ahora, eso desde la parte del patrimonio. ¿Cómo es el origen y la distribución de los ingresos? Entonces, digamos que los ingresos de una persona natural se distribuyen en 5 fuentes y cada una se trata por separado. Entonces, tenemos las fuentes de todo lo que tiene que ver con los ingresos de trabajo, incluyendo los salarios y las órdenes de prestación de servicio, los de pensiones, los de capital, los de dividendos, incluyendo utilidades por acciones, y las rentas no laborales. Y esas rentas no laborales son una caja negra donde entra todo aquello que no clasifiquen los rubros anteriores, incluyendo actividades agrícolas, ganaderas y de personas que subcontraten con terceros. Y los de capital, incluyendo actividades independientes de producción o servicios, emprendimientos e ingresos derivados de activos financieros. Entonces, pues digamos que así es como se componen los ingresos o las fuentes de ingreso de una persona natural. Ahora, aquí las rentas de trabajo. Profe, Dime. me repite esa última parte que dijo. Ok, la de una caja negra. Sí, sí. Ok, estas rentas no laborales, aquí digamos que esto se vuelve como una especie de caja negra en donde entra todo aquello que no clasifique ni en rentas de trabajo, ni de pensiones, ni de capital, ni de dividendos. Entonces, esto se vuelve una bolsa en donde meten todo eso y ahí lo clasifican. Y ahí pueden llegar a parar actividades agrícolas, actividades ganaderas y de personas que subcontraten con terceros. ¿Ok? Ahora, aquí es bien importante aclarar que ambos senadores, bueno, el ex senador y el senador Gustavo Bolívar, por un año como congresista y, bueno, digamos que específicamente Álvaro Uribe, aquí en este punto, eh,
por un año como congresista y algún contrato por ahí que tuvo de prestación de servicios, por el cual cobró estos 9.350.000 pesos. Esto le arroja un patrimonio bruto de unos, bueno, aquí digamos que él reportó esas rentas de trabajo en 457 millones y esto básicamente le va a dejar un ingreso, básicamente un ingreso líquido de 448 millones de pesos, ¿ok? Mientras que por su parte Gustavo Bolívar, eh, digamos que en esa época él alcanzó a ser congresista únicamente por 5 meses y tuvo diversos contratos de prestación de servicios sobre, digamos que sobre esos contratos también él pidió que 144 millones 117 mil pesos no fueran constitutivos de renta para un ingreso bruto de 553 millones, 552 millones 832 mil pesos y un ingreso líquido de 408 millones 715 mil pesos. ¿Ok? Entonces, digamos que con todo y esto, pues Álvaro Uribe de todas formas le va ganando con 447 millones 596 frente a los 408 millones 715 mil. Ambos senadores pidieron, obviamente, las deducciones de ley y se acogieron a sus límites, es decir, no superar el 40% de la renta líquida por concepto de trabajo, ni las 5.040 VTs, es decir, esas 5.040 VTs equivalen a unos 160 millones, 161 millones de pesos. Y este tope, aunque pues es legal, es muy alto y solo beneficia a las personas de muy altos ingresos. Entonces volvemos a ver, vuelve a salir el tema de la inequidad. Entonces, ¿por qué los que más ganan no son los que más tributan? ¿Sí? Aquí en este caso, pues digamos que eso les ayuda a ellos. Eh, y digamos que desde ese punto de vista, pues vuelvo y digo, se nota la inequidad. Ahora, después de las deducciones aceptadas por la ley a los dos senadores, a, a Uribe y a Bolívar, les quedó una renta líquida gravable por concepto de trabajo de 310 millones 600 mil pesos para Álvaro Uribe y de 250 millones 833 mil para Gustavo Bolívar, que en ambos casos pues superan, pues digamos que este termina siendo esa renta líquida cedular de trabajo por fuentes que han recibido de sus fruto de su trabajo, ¿ok? Entonces, pues digamos que no está mal. Ahora, Uribe, pues aquí pidió una deducción de 137 millones y Gustavo Bolívar pidió una deducción de 158 millones y eso pues les deja esos salditos ahí, ¿listo? Ahora, eh, en la sección de pensiones, en la otra casilla, en el otro cajoncito de esa declaración de renta, denominado renta de pensiones, pues aquí, digamos que Álvaro Uribe declara ingresos por 51 millones 109 mil pesos, lo cual, digamos que esto no hace parte de su pensión como expresidente. Esa pensión queda suspendida porque, pues digamos que la ley prohíbe recibir doble ingreso de la nación. Entonces, esto no tiene que ser fruto de esa pensión. Profe, una pregunta. Hace rato estoy viendo únicamente el patrimonio bruto de Álvaro Uribe y de Gustavo Bolívar. ¿Usted ya pasó diapositivas? Sí, yo he pasado diapositivas. Nada, estoy estancado todavía El en la patrimonio bruto, la de los total Yo igual estoy en total patrimonio o líquido. ahí exacto. y Patrimonio, sí, estamos parados en la patrimonio bruto, deudas y patrimonio líquido. miércoles, espéreme, me salgo de la presentación a ver, porque voy o sea, ya expliqué esta que fue donde tú me dijiste, ay, ¿qué fue lo último que dijo? Que hice referencia ahí están viendo la Exacto, diapositiva, sí. sí. A la caja negra, sí. Exacto. Luego pasé a esta que era las rentas de trabajo, en donde explicaba los ingresos de cada uno de ellos y las deducciones que tuvieron para que les quedara la renta líquida cedular de trabajo de Álvaro Uribe de 310 millones y de Gustavo Bolívar de 250 millones. Eh,
O sea, ahí ya están viendo la diapositiva, ¿cierto? No, profe, nada. No, Estamos en la profe, ¿No misma. yo la sigo en ven? la misma. Miércoles, hermano, porque yo lo que hice fue salirme de la presentación. Ah, bueno, voy a dejar de compartir y vuelvo y comparto. ¿Listo? Ahí ya no deben estar viendo nada. Ahora sí, vuelvo a compartir. Y listo. Ahí están viendo entonces mi diapositiva que tiene de imagen unos molinos de viento arriba. No, Nada. no, a Ahora usted. sí, Bien. ahora sí, profe. Ah, Yo ya, sí la ya, veo. ya. Ah, ok. Listo. Entonces, vuelvo a retomar. Entonces, digamos que habíamos quedado. Aquí están viendo ya los formularios de declaración, ¿cierto? No, profe, estoy viendo, se quedó Sí, en negro. Mira, está en negro. Esperemos a ver si de pronto yo es sí ya lo internet. veo. Listo, Juan, gracias. ¿Será el internet mío que está muy lento? Es posible porque si Juan lo ve, Listo, ya veo los dos formularios. Los ok, 210. listo. Entonces voy a ponerlo en modo presentación. Ahí ya se ve más grande. ¿Sí se ve más Sí, grande? sí, ya lo vi, ya vi en modo de presentación. Perfecto, bien. Entonces, pues aquí les decía que este es el formulario de declaración de renta, donde pues evidentemente Álvaro Uribe tiene 0 pesos de pago, mientras que Gustavo Bolívar le tocó asumir 1.527.971.000 pesos. Y entonces lo que estábamos haciendo básicamente era un comparativo en donde veíamos cuadro por cuadro, o bueno, cajita por cajita que tiene esa declaración de renta para analizar cada una de ellas. Y veíamos entonces las rentas de capital en donde todas las fincas de Álvaro Uribe a duras penas le producen 13.000 pesos. ¿Ok? Y las actividades de Gustavo Bolívar le producen a él como una renta líquida de 2.654 millones. ¿Ok? Luego pasamos al tema de el patrimonio, que era donde estaba varada la presentación. Y veíamos que los terrenos de Álvaro Uribe suman 12.351 millones y sus deudas suman 3.000 millones. Y eso le deja un patrimonio líquido de 9.400 millones de pesos para Álvaro Uribe. Para Gustavo Bolívar tiene un patrimonio bruto de 5.500 millones y unas deudas de 1.757 millones con un total de patrimonio de 3.728 millones de pesos. Y luego entrábamos, ahí ya están viendo la otra imagen, tiene yo no sé si es el Sí, Mahal. profe, ahí ya el Taj Listo, Mahal, sí. eso, qué bien. Entonces veíamos lo que eran los ingresos de una persona natural, que se distribuyen básicamente entre 5 fuentes y cada uno se trata por separado. Cada uno tiene un cajoncito específico en la declaración de renta. Entonces veíamos por un lado las rentas de trabajo y ahí se incluyen los salarios y las órdenes por prestación de servicio, todo lo que tiene que ver con las pensiones, los de capital, que básicamente aquí se incluyen actividades independientes de producción o servicios, emprendimientos e ingresos derivados de activos financieros, los de dividendos, incluyendo utilidades por acciones, y las rentas no laborales, que básicamente son esa caja negra donde entra todo aquello que no clasifiquen los rubros en estos 4 rubros anteriores, incluyendo actividades agrícolas, ganaderas y de personas que lleguen a subcontratar con terceros. Entonces, así es como están clasificadas las 5 fuentes de ingresos que puede llegar a tener una persona. Entonces, vamos a analizar cada una de ellas. La primera es las rentas de trabajo. Entonces ahí veíamos cómo los ingresos brutos de cada uno, tanto de Álvaro Uribe como de Gustavo Bolívar, los ingresos brutos de Álvaro Uribe son de 456 millones, únicamente por las actividades que ha desarrollado como senador. Y tenía unos ingresos no constitutivos de renta por 9.349.000, que restándolos pues nos queda una renta líquida de 448 millones y tiene unas rentas exentas de trabajo de 137 millones de pesos. Entonces le queda una renta líquida de 310.588.000 pesos. Por su parte, Gustavo Bolívar tiene 553 millones de ingresos brutos, unos ingresos no constitutivos de renta por
144 millones, es decir, le queda una renta líquida de 408 millones. Tiene unas rentas exentas de trabajo por 157 millones 882 mil y le queda una renta líquida de 250 millones 833 mil. Ahora, viendo lo que es las pensiones, el otro cajoncito, la otra fuente de ingresos que puede servirle a una persona natural, todo lo de pensiones. Entonces aquí vemos cómo Álvaro Uribe se le ve, refleja o declara 51.109.000 pesos. Dice que son ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior. Ingresos no constitutivos ninguno, renta líquida 51.109.000, rentas exentas de pensiones 51.109.000, es decir, renta líquida cedular de pensiones cero. ¿Ok? Y por su parte, Gustavo Bolívar, pues ahí no tiene nada de pensiones, entonces todo eso va en 0 pesos. ¿Ok? Lo otro es la parte de las rentas de capital. Aquí, comparando a ambos, en ese cajoncito de las rentas de capital, pues aquí se ve el gran contraste en este sector, en todo lo que tiene que ver en las rentas de capital, en donde Uribe indica no tener actividad distinta a la de congresista, ¿sí? Es decir, que de su gran riqueza en tierras no deriva ningún ingreso a declarar, ¿sí? Estas fincas, pues lo que se logra interpretar acá es que esas fincas solo le producen gastos, ¿sí? De hecho, el único ingreso de capital son estos 30.000 pesos, ¿sí? Aparentemente por concepto de intereses, de los cuales le quedan 13.000 pesos realmente, para agregar a esa renta líquida gravable, o sea, únicamente 13.000 pesos. Por su parte, Gustavo Bolívar, pues digamos que concentra su actividad en sociedades de economía naranja, en donde él es guionista, también libretista, y productor y creo que hasta es propietario de derechos de autor. Y aquí declara 4.078 millones de pesos. Después de descontar todo lo que son los costos y gastos inherentes a su actividad y aplicar el tope del 10% del ingreso bruto como renta exenta, le viene quedando en total una renta líquida por valor de 2.654 millones, ¿ok? La cual pues se debe agregar a la base gravable para liquidar el impuesto de renta, ¿ok? Luego viene otro componente, otra cajita, que es la de esas famosas rentas no laborales, ¿sí? Y aquí, pues, el senador Uribe tuvo un mayor ingreso en la sección de rentas no laborales. Tuvo unos ingresos brutos de rentas no laborales por el orden de 1.216 millones, declarados en su totalidad como ingresos no constitutivos de renta. Aquí volví los declaró como no constitutivos de renta. Vuelvo y digo, pues al no tener los anexos, pues queda uno como maniatado. Si uno dice, pucha, ¿y por qué los declaró como no constitutivos de renta? ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Sí? Entonces, Una preguntita. ¿sí? Entonces, las actividades agropecuarias no son constitutivas de renta. Pues él no está reflejando aquí ninguna de esas. O sea, él no está declarando que tenga rentas por actividades agrícolas. No está mostrando absolutamente nada. Es más, lo único que muestra son esas rentas, digamos que tiene unos ingresos de 30.000 pesos, que obviamente eso no tiene que ser por tema de sus fincas, ¿sí? Es lo único que está mostrando. Pero yo como persona, cualquiera del común, si tengo rentas en el sector agropecuario, no son constitutivas de renta. Creo que hay unas que sí son constitutivas, no el total, creo que hay unas, la mayoría son exentas, pero creo que hay unas que están contemplando ya que hacen, que pueden llegar a constituir renta agravable. Ah, ya, ahí está el hueco. Sí. Aquí me están diciendo que aparecieron las llaves. Imagínense. Bueno, entonces aquí veíamos cómo, pues él sí en rentas no laborales declaró estos 1.216 millones, pero igual los declaró como no constitutivos de renta, ¿ok? Entonces ya ahí, pues, básicamente esta es una tareita que le corresponde a la DIAN y por encima su carrasquilla, que fue el Álvaro Uribe el que lo puso ahí,
definir qué hay ahí, qué hay en esta caja negra de 1.216 millones, por qué no son constitutivos de renta. Se sospecha que es dinero que viene de la registraduría por tema de reposición de votos de la campaña del Senado, que fue financiada por donaciones y que se convierte en un ingreso personal y no del partido al que pertenece. Entonces puede que eso sea de ahí, ¿no? Esa reposición de votos. Y pues aquí Gustavo Bolívar pues no declara nada ahí, no goza de ningunos otros ingresos que no sean no laborales. ¿Ok? Ahora, eh, esto es, digamos que la plantilla en donde dice que, o sea, cómo fue lo de la elección de Álvaro Uribe para el periodo en el que fue elegido como senador, donde, digamos que aquí dice que las cifras registradas en este formulario fueron tomadas fielmente del libro de ingresos y gastos registrado ante la organización electoral el día 11 de diciembre del año 2017. Entonces ahí se muestra básicamente cómo fueron los ingresos percibidos de, de Álvaro Uribe para su campaña. Entonces, básicamente, aquí tienen un total de ingresos de la campaña de 1.408 millones. Eh, tiene unos créditos o aportes que provengan del patrimonio de los candidatos, pues aquí 0 pesos. Entonces, en total fueron 1.408 millones. Total de gastos de la campaña, todo lo que recibió, casi que se lo gastó. Digamos que dejó, digamos que utilizó 1.408 millones 377.235. Gastos de administración, 109 millones. Gastos de oficina y adquisiciones, 11 millones. Inversión en materiales y publicaciones, 232.000 pesos. Servicios de transporte y correo, 126 millones. Gastos judiciales, 59 millones. Gastos de propaganda electoral, 1.091 millones. Costos financieros, en fin. Obligaciones pendientes de pago, 0 pesos. Es decir, se supone que por él haber hecho todas estas inversiones, pues es muy factible que ese sea esta reposición. ¿Ok? Pero vuelvo y digo, eso, al no tener anexos, aquí estamos haciendo, suponiendo prácticamente, porque no hay cómo definir que en efecto eso sea reposición de esa campaña. Pero bueno. Eh, aquí en tema de renta por dividendos y participaciones, que era otro de las cajitas en las cuales se puede percibir o tienen que declarar, pues ninguno de los dos, ni Álvaro Uribe ni Gustavo Bolívar, demuestran ahí nada en ese tema, no tienen eh, acciones ni participación en sociedades que estén inscritas en la bolsa de valores. Eh, también digamos que el senador Uribe pues declaró ante el Departamento de la Función Pública que no es socio de ninguna sociedad, cuando eso lo vimos por acá al comienzo, me voy hasta allá, donde él decía que no tenía ninguna participación, aquí participación en juntas, consejos, corporaciones, sociedades y asociaciones, pues no indicó nada, entonces pues es obvio que esta casilla pues vaya en cero para él. Lo mismo que para Gustavo Bolívar, no tiene ningún tipo de inversión en ese tipo de actividades. Ahora, ¿cómo se liquida el impuesto de renta? Entonces, digamos que para liquidar ese impuesto se deben seguir 4 pasos. Primero, se deben totalizar las rentas líquidas de las 5 secciones, de las que hablamos, de las bolitas que les mostré ahorita. Estas 5 secciones de las de trabajo, de los de pensiones, los de capital, los de dividendos y las rentas no laborales, eso se debe sumar. Luego, se debe calcular la renta presuntiva. Luego se identifica la más alta entre las dos, entre el total de las 5 secciones versus la renta presuntiva, y a ese valor se le aplica la tarifa de la DIAN para liquidar el impuesto respectivo. Entonces, ya digamos que ahí estamos, ya lo que nos queda es hacer la liquidación y determinar cuánto debe pagar cada uno. Entonces, digamos que aquí nos toca hablar acerca de lo que es la renta presuntiva, ¿sí? Esa renta presuntiva es el valor mínimo que debería producir el patrimonio de la persona, excluyendo su vivienda, bajo el supuesto de que la riqueza no puede ser ociosa. Ese es el principio de la renta presuntiva.
Entonces, todo aquello que sea patrimonio, usted se supone que usted lo debe poner a trabajar. Si no lo pone a trabajar, se considera un patrimonio ocioso y por eso la DIAN le cobra un impuesto. ¿Ok? Entonces, digamos que en el caso de Álvaro Uribe, con el valor fiscal declarado por sus lotes, la renta presuntiva debería ser de unos 179.750.000. Mientras que la renta presuntiva de Gustavo Bolívar es de 98.526.000 pesos. ¿Ok? En ambos casos, la renta líquida gravable es mayor que la renta presuntiva. ¿Sí? La renta líquida le dio a Álvaro Uribe 310 millones y a Gustavo Bolívar 2.905 millones. ¿Okay? ¿Qué diferencia tan abismal? Pero bueno, digamos que ahí la renta líquida cedular es mayor que la renta presuntiva. Entonces, pues digamos que en ambos casos, pues ahí el impuesto se va a liquidar sobre estas rentas declaradas. ¿Ok? Ahora, si los activos estuvieran actualizados catastralmente, pues la renta presuntiva sería más alta. En el caso de Álvaro Uribe, con un valor fiscal de 33.000 millones de pesos, pues la renta presuntiva sería de aproximadamente unos 600 millones de pesos, que sería mayor a esta que está declarando. ¿Ok? Y la de Gustavo Bolívar subiría hasta los 120 millones y seguiría siendo inferior a la declarada. O sea, si aquí fuera 120 millones, pues sigue siendo mayor esta renta a declarar. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la renta, el total de las diferentes cédulas de ingresos que puede llegar a tener una persona versus la renta presuntiva. Y lo mismo aquí con Gustavo Bolívar. El total de las rentas líquidas cedulares de 2.905 millones versus la renta presuntiva. Entonces, todo lo vamos a hacer con base en 2.905 para Gustavo Bolívar y 310 para Álvaro Uribe. ¿Listo? Ahora, digamos que ya teniendo definida la base gravable, pues se obtiene el impuesto a pagar. Para el senador Uribe, ese impuesto a pagar es de 83.761.000 pesos, ¿ok? Que es equivalente a haber tomado el 27% de la renta gravable, o sea, el 27% de estos 310 millones. ¿Listo? Entonces da 83.761.000 pesos. Bueno, y también equivale al 18% de todos los ingresos que él haya obtenido en otras, digamos, otro tipo de ingresos que él haya tenido. Ahora, para Gustavo Bolívar, el impuesto a pagar es de 975 millones de pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Digamos que a él se le está aplicando una tasa del 33% sobre la base gravable y del 21% de todos los ingresos obtenidos. ¿Ok? Ahora, si a Álvaro Uribe se le hubiera liquidado sobre la renta presuntiva con valor fiscal actualizado, el impuesto a pagar habría sido aproximadamente de unos 160 millones. ¿Ok? Eh, pero como vemos aquí con todas esas deducciones, entonces, mire, todo lo que fueron las rentas de trabajo y de pensiones, 83.761.000, de capital y no laborales cero, por dividendos cero, por dividendos y participaciones del año 2017 cero, por dividendos y siguientes a la segunda subcédula cero. Entonces le da un total de impuestos sobre la renta líquida de 83.761.000 pesos, impuestos sobre la renta presuntiva cero. Entonces, total impuesto renta líquida 83 millones, descuentos, no hubo ninguno porque él no dona. Impuesto neto a la renta 83.761.000, descuento por impuestos pagados nada, total impuesto a cargo 83 millones, anticipo de renta liquidado año gravable anterior 18.751.000, y luego viene lo que fueron las retenciones del año gravable a declarar, 81.800.000 pesos. Entonces, aquí, con esas deducciones, le salimos a deber al señor, es decir, tiene un saldito a favor para la próxima declaración de 16.796.000 pesos. Por lo tanto, su impuesto a pagar es cero.
¿ok? A Gustavo Bolívar, entonces rentas de trabajo, 64 millones, de capital y no laborales, 911 millones. Eso le da un total de impuestos sobre la renta líquida cedulares de 975 millones 600. Total de impuestos es el mismo, 975 porque impuestos sobre la renta presuntiva, pues cero. Donaciones, él donó una parte de su salario, tan pronto fue elegido. Entonces ahí reporta unas donaciones por 28.695.000. Entonces tiene ese le aplica como descuento tributario de 28.695.000, por lo cual la resta le da el total de impuesto neto de renta de 946.931.000 pesos, que es el mismo impuesto a cargo. Y luego tiene que tener en cuenta lo que son las rentas año gravable a declarar por 64.579.000 pesos y un anticipo de renta para el año gravable siguiente de 645.619.000 pesos. Por lo tanto, le queda un impuesto o un saldo a pagar por impuesto de 1.527.971.000 pesos. ¿Ok? Que eso fue lo que pues, realmente pagó. Ahora, ¿cuánto y cómo pagaron estos dos senadores? Pues digamos que el impuesto liquidado no corresponde a lo pagado en el momento de presentar la declaración. Para encontrar ese saldo a pagar o a devolver al contribuyente se tienen en cuenta 4 datos, que son las donaciones que haya hecho la persona, las retenciones que le han sido efectuadas, o sea, los impuestos pagados por anticipado, los anticipos del impuesto que fueron pagados en la declaración del año anterior y los anticipos previstos para la vigencia del año 2019. ¿Ok? Mm, digamos que aquí, para el senador Álvaro Uribe, el saldo a pagar fue de 0 pesos, estos 0 pesos, dado que el impuesto se había pagado con retenciones, ¿sí? Y con el anticipo del año anterior, estos 16 millones. Entonces perdón, con estos 18 millones y estos 81 millones de retenciones. Es más, el potencial saldo a favor fue dejado como anticipo para el impuesto del año 2019. O sea, esto 17 millones quedaron ya de anticipo para su declaración de renta del año inmediatamente anterior. Para Gustavo Bolívar, el saldo fue de 1.528 millones. ¿Por qué? Porque el valor liquidado, digamos que de ese valor liquidado, le fueron descontadas las donaciones, los 28 millones que dio como donación y retenciones de impuestos y además de incluir el anticipo para el año 2019 por 645 millones de pesos. Entonces le quedó ese pago por 1.527.971.000 pesos. Ahora, aquí hay que aclarar algo también y es que Colombia, digamos, ¿cuál es la vista de nuestro país frente a los paraísos fiscales? Eh, Aquí, pues, esto fue un caso muy sonado. Juan Manuel Santos estuvo vinculado en los Paradise Papers. Eh, Santos es mencionado como director de 2 sociedades offshore en Barbados, ¿sí? Y esto, pues, imagínense, si el presidente de la República anda en esas, pues de ahí para abajo cualquiera puede estar en ese tipo de situaciones. Aunque es verdad que Juan Manuel Santos desapareció misteriosamente de la lista dentro de la cual había sido incluido en un principio, pues es ineludible que los paraísos fiscales permiten una evasión masiva de los impuestos que perjudica seriamente al fisco nacional y por lo tanto, pues a todos nosotros como colombianos, muchas personas salpicadas por este tipo de escándalos se esconden bajo la excusa de que se trató de algo ocasional, de algo circunstancial, o que lo hicieron por razones legítimas con la sola intención de agilizar sus negocios como salida obligada frente a los papeleos absurdos de nuestros burócratas. Eh, pero digamos que la realidad es muy distinta, ¿sí? Además de violar la, la legislación tributaria, estas actuaciones pues, no dejan de ser inmorales y a la vez indignantes, ¿sí? En especial porque a raíz de esto, pues los colombianos hemos tenido que afrontar 13 reformas tributarias en los últimos 26 años. Y por otra parte, digamos que
se sabe que a pesar de la última reforma, pues sigue aumentando el déficit fiscal y que el Estado no va a tener cómo financiar sus nuevos programas sociales. Eh, y pues esta divulgación que salió de esos Paradise Papers, pues genera todavía como más dolor de patria, como más ira, ¿no? Al interior de uno. No es posible saber cuánto dinero se esconde en los cerca de 70 países que son o albergan paraísos fiscales, pero los sistemas financieros de esos países, pues digamos que manejan cerca del 25% del producto mundial, del PIB mundial. Y las estimaciones sobre el capital que ocultan fluctúan entre 11 y 22% de ese PIB. Según la red de justicia fiscal, los paraísos fiscales esconden entre 21 y 32 billones de dólares. Suponiendo que las ganancias de estas riquezas no se declaran y considerando un retorno de capital muy conservador, apenas un 3%, se estima que los gobiernos están perdiendo más de 189.000 millones de dólares al año, que es plática, ¿ok? Y de conformidad con el exdirector de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, él informaba que en el año 2017 los colombianos habrían podido tener recursos en paraísos fiscales por casi 50.000 millones de dólares. Eh, digamos que esos son datos que son extraídos del banco, se llama el BIS, no me acuerdo la traducción, Bank International, no me acuerdo la S. Bueno, y también del reporte de Suiza sobre las sumas a nombre de extranjeros en sus bancos. Ustedes sabrán que pues, un paraíso fiscal lo que hace es que le dice a la persona, mire, tráigame su dinero, yo no lo voy a reportar ante ningún gobierno y usted aquí me paga unos impuestos más bajos de lo que tiene que pagar en su país. Ese es el negocio que hacemos. Y pues claro, a cualquiera le llama la atención ese tipo de negocios, ¿no? ¿A quién le va mejor con los impuestos? Eh, Además del impuesto de renta, los dos senadores debieron pagar también otros impuestos directos relacionados con la composición de su patrimonio. Digamos que Uribe tuvo que pagar el impuesto a la riqueza en el equivalente al 1% de su patrimonio líquido por haber superado el umbral de los 5.000 millones de pesos, más el impuesto predial de sus 10 lotes. Lotes, ¿no? Así los llaman. Gustavo Bolívar, pues a él no le tocó pagar impuestos a la riqueza porque no supera el umbral y pagó el impuesto predial sobre los bienes ubicados en Colombia. Entonces, según lo reportado por Uribe, pagó por la vigencia del año 2018 impuestos directos por 208 millones de pesos, que fueron 84 millones por renta, 94 por patrimonio y 30 por predial. Este último, aparentemente a la tasa del 2.5 por mil, inferior al promedio nacional del 4.8 por mil. Si estuviera actualizado ese catastro, es que el problema es esto, este es el bendito problema, el dolor de cabeza. Si estuviera actualizado ese catastro, habría tenido que pagar 583 millones, así, 160 millones por renta y no 84, 330 por patrimonio y no 208, y 93 por predial y no los 30 que pagó. En contraste, y sin conocer lo pagado en predial, Gustavo Bolívar pagó por la vigencia del año 2018 un impuesto de renta por 947 millones y cero en patrimonio. Por el apartamento reportado en Bogotá debió pagar un predial de 12 millones a la tasa del 11 por mil y quedaría por saber lo de Girardot, que es en donde tiene inversiones hoteleras, y pues que allá también el catastro está desactualizado. Entonces, y ya para cerrar, hay que decir que pues, Álvaro Uribe milita en dos causas nefastas para el interés nacional y sobre las cuales tiene conflicto de intereses en el Congreso. La primera, la de evitar la actualización catastral rural y la de usar la renta presuntiva como base para liquidar el impuesto de renta. Y en ambas causas ha tenido éxito. Según lo declarado a la DIAN, su riqueza no genera ingresos, es improductiva y símbolo de poder territorial. Los impuestos directos los pagó
de diversos derivados de ingresos derivados de su relación con el Estado, sueldos e ingresos no laborales, y su riqueza se construye exprimiendo al Estado. Gustavo Bolívar es exponente de lo que el gobierno llama la economía naranja y pone su riqueza a producir y generar nuevos ingresos. De allí deriva sus medios de vida y obviamente por eso pues paga impuestos. En este caso la riqueza cumple su función social, que es la de producir y crecer. ¿Okay? Es un comunicado que sacó Álvaro Uribe Vélez después de todas las críticas que surgieron, y cómo era posible que iba a pagar 0 pesos. Y aquí pues aclara los impuestos que pagó durante el año 2018. Dijo que impuestos pagados en el año 2018, 208 millones. Sobre la declaración de renta del expresidente Álvaro Uribe nos permitimos puntualizar. El expresidente y senador Álvaro Uribe en su ejercicio presidencial entregó al Procurador General las declaraciones de renta de toda su vida. A partir del 7 de agosto del 2010 y hasta su elección al Senado, el expresidente y senador Álvaro Uribe recibió honorarios profesionales en el extranjero que se reflejan en la liquidación del impuesto de renta de esos años, lo que por mandato de la ley suspendió a mediados de 2014 por su elección al Senado. Tercero, a continuación, el listado de impuestos de renta liquidados durante esos años. Año gravable, desde 2010, 98 millones, 2011, 231 millones, 2012, 299 millones, 2013, 175, 2014, 129 millones. ¿Por qué empezó a bajar? En relación con el año 2018, los impuestos pagados son los siguientes. Renta, impuesto pagado con anticipos y retenciones, 83 millones 761 mil pesos, que a la larga pues fue cero. Patrimonio, 94 millones 149 y predial, 30 millones. Total impuestos pagados, 208 millones 447 mil. Todos los bienes del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez han sido históricamente declarados. Incluso él mismo informó a la opinión pública sobre la única cuenta que tiene en un banco extranjero y que está identificada en la información suministrada para cumplir con esta ley. Firma Álvaro Uribe en su momento. ¿Cómo la ven? ¿Qué opinan? Profe, un datico que me encontré por aquí. ¿Sabe cuánto mide la finca de Álvaro Uribe, el Ubérrimo? Espérame, si es de pronto esta misma cifra, o entonces esta es otra finca. ¿Cuánto mide? 123.000 hectáreas. Uy, no, joder, hermano, terrible. Hay un dato que lo ponen como algo recible, es el 85% de lo que mide Bogotá. Ah, tenaz, hermano. Si vamos a ese avalúo que es de 8.595 millones de pesos, cada hectárea en estos momentos vale 75.000 pesos. Entonces es más que irrisorio, que ni siquiera eso vale 1 metro de tierra. No, imagínese. ¿Ah? ¿No? Qué buen dato ese, Luis. Sí, aquí lo estoy leyendo en Wikipedia. El 85% de Bogotá, hermano. El 85% de lo que produce Bogotá, de lo que mide Bogotá. De lo que Entonces, una inmensidad de tierra de esas y no no produce. produce nada, no le renta nada. ¿Ah? No, pues tendría que ser un desierto. No, pues es que. Y en la parte más productiva de Córdoba, eso es la Mojana Sucreña. Eso es a orillas de río, eso es una tierra supremamente fértil. Imagínese, por lo menos ganado debe tener ahí. No, pues es Por mal que que le vaya. en esas tierras usted le puede meter 1 millón de vacas y le cabe perfectamente. Imagínese. ¿Ah? Para producir, no, pues es que, pobrecito. ¿Será Bueno, que pues, nos va a tocar coger y donarle algún poquito de plata para que se sostenga? pues Luis y Juan, hermano, lo único que les digo aquí es que esto está grave, hermano. Estamos en la profesión equivocada. Nos toca meternos de políticos, señores. Y ojalá que tengamos tierra. Profe, pero también deja mucho que desear el contador de Uribe. Sí. Pues es que me parece que es algo como torpe y tonto.
por Es decir, por un decirlo mago. menos, por decirlo menos, porque es que un tipo que se gana 1.000 millones de pesos y lo pone a pagar cero. Hombre, no más para callarle la boca a todo el mundo, lo pongo a pagar siquiera 80, 100 millones de pesos. Sí, claro, alguna cosa, ¿no? No pasar ahí en blanco. Y que no pasar ahí en blanco, porque es que, hombre, ya es, se junta el hambre con las ganas de comer, como decía mi mamá. Sí. Juan, ¿querías decir algo? No, que el hombre, pues me imagino que está muy claro de poner eso en contador, ¿no? Pues exponer todo eso y pues se supone que lo hace para sí mismo no tener ninguna culpabilidad, por así decirlo, y pues le salen cero. Menos que leyó toda la normatividad para poder aplicarlo, ¿no? Pero hermano, es que ¿cómo dice usted que toda esa cantidad de tierra no le produce nada? Es que eso es lo más raro. Sí, claro, pero no va ni lo auditan ni nada, simplemente lo que declara ahí al principio de la buena fe, ¿no? Pues Sí, ahí sí, ahí tocaría hacer eso es como una auditoría, porque, sí, claro. y Sí, si los dejan. sí, a ver quién es el auditor varón que va a auditar a este señor. Pronto Sí, le dan la cita. tampoco veo que tenga él tiene los negocios de cerdos, de carne de cerdo, las mayores cocheras que tiene Colombia son de él, de todo eso de carne de cerdo, él es dueño de todo eso, tampoco lo vi por ahí. Pero mire que nada de eso lo declara. Nada de eso, no pertenece a esas sociedades, sus tierras son improductivas, no tiene más ingresos que lo que venga de lo que devengaba del Senado. Pero sí, entonces, esto es una muestra, señores, de, de lo que se puede evidenciar a través de una declaración de renta, ¿ok? No tenemos anexos y eso es desafortunado. Sí, hubiéramos podido sacar muchísima más información, pero es simplemente como para que tengan una idea de lo que pasa, eso desde el punto de vista de los padres de la patria. Imagínense ahí en adelante aquellos que no muestran sus declaraciones lo que puede llegar a pasar. ¿Ok? Profe, otra cosa, aquí me encontré, ¿cómo se llama las cocheras y los cárnicos de Uribe? Se llama La Facenda y Ah, ya. está ubicado en Puerto Gaitán, en el Meta. Sí, señor, sí me acuerdo de eso, Y claro. eso no se ve por ningún lado. Vea pues. ¿Ah? Pues señores, me agrada muchísimo que hayan participado de esta manera. Qué bueno pues ojalá que el tema les haya gustado. Pero sí, me llama mucho la atención el que participen, el que busquen datos, el que estén bien activos, porque esto es de interés para todos y sobre todo para nuestra profesión. Es decir, cómo un contador puede llegar a ser capaz de esconder todo ese tipo de bienes y de riqueza de otra persona. Pero bueno, hasta allá podemos llegar, ¿ok? No es más por esta noche, señores. Les agradezco muchísimo la atención. Les deseo lo mejor y, ay, se me olvidaba, bueno, al comienzo les dije que no había podido publicar notas porque no sé qué pasó, no había correo, no funcionaba la plataforma, Academusoft no funcionaba, no sé qué pasó este fin de semana, pero ya como eso de las 2 de la tarde pudieron restablecer los servicios, entonces yo ya estoy subiendo notas, entonces mañana les envío el comunicado diciendo quiénes quedaron eximidos y todo esto para que puedan descansar, ¿ok? Profe, muchísimas gracias. Muy No, entretenida Bueno, la clase. profe, muchas sí, gracias, Juan, también muchas gracias. buena noche. Bueno, cuídense mucho, descansen. Listo, Igual. profe. Profe, mañana normalmente también clase, ¿cierto? Sí, mañana en revisoría. Listo, profe. Hasta mañana. Muchas Listo. gracias. Bueno, Luis, cuídate mucho, que pases bien.